Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el tema 21N, efectos, expectativas y qué hacer. ¿Qué hacer frente a lo que algunos calificamos como una derrota? Una derrota por cuanto los resultados del 21 fueron 3 gobernaciones adjudicadas y una robada a cambio de un precio político muy alto, que es legitimar instituciones usurpadoras y legitimar además a la usurpación que está en Miraflores. Los resultados del 21 son el segundo capítulo de una estrategia de Nicolás Maduro. Son el segundo capítulo porque el primer capítulo fue el falso diálogo de México. Lo dijimos en opiniones políticas, personales, en relación con el falso diálogo número 15 de México era para validar una parodia electoral. El tercer capítulo que están preparando tiene que ver con el 2024. Hay que romper esa maniobra antidemocrática. Y al final de este programa voy a referirme con más detalle a este tema. 3 gobernaciones a un alto precio y el robo de Barinas. Lo de Barinas fue lo más escandaloso o de las cosas más escandalosas que se hayan visto en los últimos tiempos. No solo perdieron las elecciones o perdieron en ese proceso de Barinas, sino que arman la tragicomedia de señalar a un candidato inhabilitado que nadie sabía que estaba inhabilitado. Se confirma con estos resultados lo que hemos dicho. Un régimen que no tiene ningún sentido competitivo, sino la imposición arbitraria y autoritaria. Un régimen tramposo, ilegítimo y fraudulento. No entiendo cuál es la sorpresa de algunos sectores frente a los 3 adjudicados fotografiados con Maduro en Miraflores. Eso se veía venir. Quizá los aplausos sean un poco más afrenta a la confianza de los electores que acudieron en medio de esa altísima abstención que superó el 87%. Ese cuento de la unidad lo está impulsando el propio régimen. ¿Pero cuál unidad? La unidad de quienes no creemos que esa parodia resuelve algún problema, no resuelve el funcionamiento de un modelo político institucional constitucional, no resuelve el tema económico y los salarios de hambre, y no resuelve el tema de la soberanía y la presencia ocupacional de Rusia, Irán, Cuba, etc. No resuelve nada. Y esos candidatos acomodaticios son para montar su cazabobo y dividir a una oposición que es mayoría, a un país con genes democráticos. Y hay mucha desesperanza y confusión después de todo esto. Ahora, surgen elementos. La propuesta de María Corina Machado de renovar la dirección política de la oposición es una propuesta que debe discutirse. Seguramente surgirán otras. Más adelante estaremos hablando de estos temas. Vamos a la pausa y al regreso escuchamos la opinión de nuestros invitados.
estamos tratando el tema 21N, efectos, expectativas y qué hacer. Vamos con la opinión del diputado Juan Pablo García, de la fracción 16 de julio. El 21 de noviembre se ratificó una vez más el rechazo que tienen los ciudadanos venezolanos contra el régimen criminal que encabeza Nicolás Maduro. Pero también rechazó a esa oposición, entre comillas, de cómplices, de traidores, de cohabitadores, de alacranes. Aproximadamente el 85% rechaza elecciones, falsos diálogos, falsas negociaciones. Todos sabemos que en Venezuela el conglomerado criminal no saldrá nunca por votos ni malas ni falsas negociaciones. El régimen con esto lo que busca es ganar tiempo para perpetuarse en el poder. Por eso hay que retomar el rumbo, la ruta del cese de la usurpación, del gobierno de transición y elecciones libres. Solo la fuerza nos hará libre. La comunidad internacional tiene que entender que estos criminales llegaron allí para quedarse en el poder. Siguen avanzando en América. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, siguen avanzando. Mientras tanto, millones de ciudadanos continúan en peligro. El hemisferio está en peligro. Es el tiempo, una vez más, de solicitar a los países integrantes del TIAR que se active el artículo 8 del mencionado tratado, con fundamento en el R2P, el derecho de protección de los pueblos. A estos criminales tenemos que ponerle un freno. Las sanciones no son suficientes, hermanos venezolanos, comunidad internacional. Solo la fuerza, que no es intervención, es justicia para expulsar a un conglomerado criminal que se estableció en Venezuela para perpetuarse en el poder. Hay que frenarlos ya. Veamos la opinión del doctor José María Rodríguez, un importante consultor político, quien además ha ejercido la política y fue diputado al Congreso de la República. Transcurridas las elecciones del 21 de noviembre y habiendo uno estado de acuerdo o no con la participación de la oposición venezolana en las mismas, ya tenemos que mirar hacia adelante. Claro está, yo estoy entre aquellos que estuvieron opuestos a la conveniencia de participar, porque sencillamente una narcotiranía convoca elecciones cuando las va a ganar. De otra manera no las convoca, no participa. Y en segundo lugar, no hay un ente electoral imparcial que permita confiar en que los resultados van a ser respetados y sobremanera la voluntad del pueblo va a ser acatada. Por esas razones, yo estoy en principio en desacuerdo con toda elección que no garantice transparencia y que esos resultados puedan ser auditables. Pero bueno, ocurrido el hecho, estamos ahora frente a las elecciones en Barinas. Nuevamente pienso que sería un grave error no ir organizados a ese proceso electoral, porque los resultados no van a ser positivos. Todo indica que esa será la situación. No vamos organizados como oposición, y esa es mi fundamental preocupación. Yo deseo el mejor de los éxitos a la MUD, a la organización opositora formal. Sin embargo, como dije ya, sin organización yo no creo que eso va a ser posible. Ojalá pues me equivoque y que los resultados sirvan para debilitar a la narcotiranía. Creo que el énfasis después de las elecciones de Barinas debe ser la organización y un nuevo liderazgo en la oposición venezolana. Vamos con la opinión del politólogo Esteban Oria, quien desde Estados Unidos nos envía su opinión. Ante todo, muchas gracias, diputado, por la invitación que me hace a participar en su programa de televisión.
saludo cordial desde acá de Estados Unidos de parte de Esteban Oria. A lo que quiero, comentarle un poco acerca de lo que pienso de qué debemos o qué podemos hacer los venezolanos. En principio, estoy de acuerdo con que se haga un proceso de legitimación de las autoridades. Esta es la única forma de hacerlo, a través de una convocatoria de participación en donde se postulen candidatos y estos a su vez sean elegidos democráticamente por todos quienes participemos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y así se podrá elegir un conjunto de interlocutores que permitan llevar adelante este proceso de rescate de Venezuela, de las garras del comunismo internacional y de todos estos sectores que son sectores que han ocupado, han invadido nuestro país. En segundo lugar, con relación al tema de los bienes en el exterior, pues sería pertinente y competente que las autoridades actuales y las próximas autoridades venezolanas publiquen todos esos datos, de modo tal de que todos los venezolanos tengamos acceso a esa información y de esa manera pueda ser un proceso transparente todo esto que estamos llevando a los venezolanos. Pues no veo ningún motivo para que sea publicada esta información. Es un derecho de todos conocer y también saber cuánto dinero tenemos, cuáles son los bienes y quiénes son los administradores de estos bienes. En tercer lugar, no desmayar en el tema de insistir en las denuncias a nivel internacional con relación a la violación de los derechos humanos. Esto debe seguir un proceso normativo permanente y de participación de toda la población, de modo tal de que podamos alcanzar en algún momento la justicia para las víctimas y que también sean llevados a juicio todos estos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Así que desde acá de Estados Unidos me despido y les envío un abrazo fraternal a todos los venezolanos en Venezuela. Se les quiere mucho. Hasta luego. Hoy estamos tratando en presente y futuro el tema 21N, efectos, expectativas y qué hacer. Ya escuchamos la opinión de nuestros invitados. Evidentemente hay unas conclusiones que arroja las reflexiones y la discusión en este programa. Por un lado, es necesario afinar la acción política internacional con los aliados. Estados Unidos, Colombia, Brasil han sido tres aliados fundamentales. Han sido factor fundamental de articulación en la comunidad internacional de 60 países y unos cuantos parlamentos y partidos políticos del mundo. Es fundamental darle continuidad a esa lucha, impulsar iniciativas como el TIAR. ¿Para qué volvemos a hablar del 187.11 cuando en la Asamblea no ha habido voluntad para aprobarlo en todos estos años? Pero es necesario continuar la resistencia interna, por un lado, que es mayoría, porque si alguna conclusión tenemos del 21N es que además la alta abstención, que supera el 87%,
no fue solo una abstención de quienes somos demócratas y dijimos no vamos a participar en la parodia, no vamos a convalidar ese juego, sino que por primera vez, y este es un dato importante, se abstiene altísimamente las bases del chavismo, lo cual evidencia que hay un grave descontento también en las bases del chavismo, que también sufre, que también pasa hambre, que también tiene salarios miserables, que también se enferma, que también tiene muchachos a los que no puede comprarles el uniforme y los libros porque no les alcanza, y porque además sienten que una pseudo revolución hambreadora no vale la pena acompañar. El falso diálogo de México, la parodia electoral del 21N y ahora el referendo revocatorio son 3 capítulos de la estrategia de Maduro para ganar tiempo y para legitimarse. Sé que es polémico lo que estoy diciendo, pero tengo información y convicción de que las 3 cosas forman parte de una jugada antidemocrática de Maduro que tenemos que combatir y enfrentar. Quienes de buena fe creen en el revocatorio les preguntamos, ¿cómo se revoca un usurpador? ¿O ya no es usurpador Maduro? Los partidos de la oposición y los sectores opositores, los sectores democráticos del país, tienen que dar este debate con mucha seriedad. La propuesta de renovar la dirección es una imperiosa necesidad. María Corina Machado lo acaba de plantear. Otros sectores estamos evaluando esa proposición, que es interesante. Seguramente surgirán otras, y bien bueno que surjan, porque la discusión en el mundo democrático tiene que estar fundamentada en la profundidad estratégica, pero también en los altos niveles de tolerancia. No es salir a descalificar una propuesta sin complementar otras. Siempre hay caminos. Y como dicen en el béisbol, el juego está andando aunque algunos no vean la bola. Venezuela va hacia su libertad y su democracia. Dios bendiga a Venezuela.